Autoridad escrita según Engels. Engels afirma que la autoridad escrita es la imposición de una voluntad sobre otra voluntad. De la misma manera, afirma que esta es necesaria. Hace una refutación sobre los anarquistas, quienes abogan por la abolición de la autoridad. Engels recalca que esta es necesaria en cualquier proceso de producción industrial, hasta es necesaria para la revolución. En los procesos industriales afirma que, por ejemplo, en una fábrica es necesario que haya una autoridad para la manipulación de la fábrica, y si hay muchos trabajadores, deben de estar en un completo orden, bajo un mando. Nadie puede hacer las cosas a su manera porque sería un completo caos. Por eso afirma que es necesario una voluntad impuesta sobre otra. En los procesos de revolución, afirma que toda revolución impone sus ideas sobre una parte de la población, y estos, para mantener su revolución o su forma de idea, afirma que es por medio de la fuerza quienes garantizan que este ideal sea real. Engels argumenta que esta es una necesidad, es prácticamente algo inherente al ser humano. Buenas tardes, soy el estudiante John Freddy Tejedor Moreno, de segundo semestre de Derecho. Estamos el día de hoy en la clase de Filosofía del Derecho con la profesora Gilma Cubillos, en la actividad 2. El día de hoy vamos a hablar de la autoridad flexible, que se refiere a un modelo de liderazgo que permite ajustes y adaptaciones a la toma de decisiones. A diferencia de la autoridad autoritaria, este enfoque fomenta la participación y la colaboración entre miembros de un grupo. Es un concepto que se basa en necesidades de la sociedad. Este enfoque reconoce la importancia de una autoridad que no es rígida, permitiendo un liderazgo más dinámico y efectivo. Engels publicó en su obra en una época de transición social y política. La autoridad flexible es crucial para el mundo moderno, donde los entornos laborales requieren adaptación y respuestas rápidas a cambios de este enfoque, que permite que las organizaciones mejoren la innovación y la efectividad en la toma de decisiones. La autoridad flexible se caracteriza por su adaptación y adaptabilidad en los entornos laborales, permitiendo a sus líderes ajustarse a las necesidades cambiantes de esta época. Las características de la autoridad flexible incluyen la comunicación abierta, la adaptabilidad y el fomento de la autonomía. Este enfoque permite que los líderes escuchen a sus equipos y ajusten su estilo de liderazgo según las circunstancias y las necesidades individuales. La autoridad tradicional se basa en la jerarquía rígidas y control estricto, mientras que la autoridad flexible fomenta participación activa y colaborativa. Este resultado permite mejorar los resultados en términos de satisfacción laboral y productividad. La teoría de la autoridad flexible de Engels se manifiesta en diversos contextos modernos donde la adaptabilidad es esencial. Analizar este ejemplo y casos proporcionan una visión clara de su relevancia y aplicación en la práctica actual. Por ejemplo, la autoridad flexible se puede observar en estructuras organizacionales horizontales donde se fomentan la autonomía y la colaboración,
Un caso notable es la empresa Patagonia, que aplica la autoridad flexible para empoderar a sus trabajadores en decisiones. La aplicación de la autoridad flexible enfrenta desafíos como la resistencia al cambio y la falta de formación. Es fundamental un enfoque estratégico para implementar estas prácticas, garantizando que todos sus miembros comprendan y adopten este paradigma. Muchas gracias. La defensa de un subordinado que obedece a la autoridad se basa en la idea de que en ciertas circunstancias el subordinado pueda estar justificado para seguir órdenes de un superior jerárquico, incluso si esas órdenes pueden ser cuestionables o potencialmente ilegales. También podemos decir que una defensa se enfoca en la necesidad de orden, eficiencia y consecución de objetivos dentro de una organización, así como en el reconocimiento de que la obediencia es a menudo requerida para el funcionamiento del sistema. Sin embargo, esta defensa no es absoluta. Se sostiene principalmente bajo la figura de obediencia debida. Las características de un subordinado son 4: la dependencia jerárquica, la obediencia, la responsabilidad y la supervisión. Algunos ejemplos de lo que es ser un subordinado. Un ejemplo es un empleado cuando reporta a algún gerente o supervisión en alguna empresa, cuando lo reporta. Un soldado cuando recibe órdenes de un oficial o de algún superior. O un estudiante cuando realiza las instrucciones de un profesor. Hay algunos argumentos que se utilizan para defender al subordinado. Primero, falta de autonomía. El subordinado puede argumentar que no tenía la autonomía suficiente para cuestionar o desobedecer a su superior o subordinado. Buena fe. El subordinado puede argumentar que optó de buena fe creyendo que las órdenes recibidas eran legítimamente legales. Un ejemplo: el subordinado puede sostener que no tenía intenciones de causar daño alguno y que estaba actuando en cumplimiento de sus deberes laborales. Error invencible. El subordinado puede argumentar que actuó bajo un error invencible, que es decir, que no podía conocer la ilegalidad de las órdenes recibidas, es decir, que no se hace responsable, ya que se estaba obedeciendo una orden solicitada por un superior. Principio de obediencia debida. Se establece como la obligación de los subordinados, que es seguir las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando las órdenes no sean ilegales.
una defensa de una autoridad estricta. Es un argumento o postura indispensable para una organización social de convivencia o para una actividad colectiva. Engel explica que la autoridad no es un capricho político, sino una necesidad práctica. Sin disciplina y dirección centralizada no habría coordinación de nada. Crespo, con la escuela austriaca y Aristóteles, plantean que toda acción humana pues está centralizada o está basada siempre en bien común. En sí las dos lo plantean de una manera muy similar en distintas formas de vista entre Engel, Crespo y de lo que dice la escuela austriaca. Pero el punto de vista de ambos está centrado siempre en un bien común. La diferencia es que uno lo plantea desde la ética y la moral, el otro desde el mundo político y también económico, o sea, en este caso Crespo. El trasfondo de todo en este terreno es que se llega pues a la conclusión, o en lo que yo pues puedo deducir de lo que he leído de esta tarea, es que es indispensable la disciplina, y hay que tener una orientación o una base que en sí es la que nos va a llevar a poder cumplir con estas obligaciones que tengamos cada uno como sociedad. En sí la autoridad, como lo dice Engel, no es capricho ni es visto desde un mundo egocéntrico o autoritario. En sí es necesario tener ese orden estricto para poder aplacar, organizar y tener esa dirección que en sí la está necesitando. Una sociedad sin orden y sin dirección pues no llegaría absolutamente a nada. Bueno, con esto puedo concluir que la recomendación o la defensa de Engel en la autoridad estricta y la recomendación de Crespo a la escuela austriaca de Aristóteles tienen un punto en común, que es la defensa de la vida humana en común, dado de que no se puede vivir en un individualismo absoluto. O sea que los dos tienen ese punto en común, y de verdad lo de Engel, defender la autoridad estricta, es necesaria, porque sin este orden pues no podríamos avanzar. Y Crespo, desde la comunidad, o sea, desde que todo se necesita en común, se necesita la economía individual no existe, en realidad existe en común. Entonces, en sí la conclusión es que los dos aciertan desde dos ángulos distintos, pero en fin llegan al mismo sitio. Hola, mucho gusto compañeros del programa. Mi nombre es Luis Sebastián Alvear Miño. Les vengo a explicar qué es la autoridad real según Engels. Engels aborda la autoridad real desde un punto filosófico, es decir, no lo aborda, por ejemplo, que un rey domine sobre otro, sino lo habla sobre la voluntad sobre otra voluntad, por así decirlo.
Engels lo aborda desde la revolución industrial, desde las máquinas. Ejemplo, una máquina para su producción necesita de un ser humano para su manipulación. Esta, así por sí misma produzca, haga el trabajo de los humanos, necesariamente tiene que haber una intervención humana sobre la voluntad de la máquina para ejercer completamente su función. Esta autoridad va acompañada de una subordinación, es decir, inferior de, pero no siendo ni vista negativa ni positivamente, sino como una causalidad normal, natural del sistema. En la actualidad tenemos teléfonos inteligentes, computadoras capaces de realizar por sí mismas funciones, mas sin embargo necesariamente necesitan de una autoridad humana para su desempeño correctamente, una manipulación del ser humano. Una motocicleta, un automóvil necesitan de la conciencia de un ser humano. Entre mejor ejerzca su autoridad, va a ser mejor los resultados. Es decir, alguien que conduzca correctamente un vehículo, una moto, un tren, un avión, lo va a hacer mejor que alguien que haga de una forma incorrecta. Lo mismo pasa en el derecho, en la justicia. Alguien que ejerza autoridad correctamente va a hacer correctas sus funciones. Alguien que lo haga de una forma incorrecta va a hacer incorrectas sus funciones. En los ámbitos naturales, el mar necesita del viento para generar movimiento de las aguas y así generar oxígeno para la existencia de los peces. El viento a su vez necesita de la rotación de la Tierra para producir este viento. La Tierra, para su rotación, necesita de su núcleo central, basado de la fuerza de magnitud que le ejerce el mismo universo. Así existe una causa-efecto para su completa realización. En el caso del derecho visto de una forma más profunda, podemos analizar que se necesita de una autoridad sobre la sociedad que ejerzca de una forma correcta, obviamente, si no cayéramos en anarquismo. Esto a su vez hace una controversia con lo que dice Engels a los anarquistas, que ellos abolen la autoridad, pero Engels lo afirma de que es necesaria, ya que por ley natural, así no exista ningún rey ni un ordenamiento jurídico, generaremos un anarquismo, un descontrol social, esto haciendo que los más fuertes sean los que sobrevivan por instintos naturales, es decir, ya sea el más fuerte, el más inteligente, el más capaz de sobrevivir o subsistir a los ambientes. Como conclusión, Engels afirma que es necesario de una autoridad o que existe la autoridad como tal para el correcto funcionamiento de algo, sea cualesquier objetivos, sean naturales, físicos o mecánicos. Necesita de una autoridad y hay una subordinación. Muchas gracias.